a uno de los países más pobres del mundo. Un país, el único en el mundo, consagrado al diablo. Hoy hablamos de una práctica ancestral, se practica allí en Haití, y vamos a hablar del vudú. El vudú, un tema interesante y apasionante, también peligroso. ¿Creen ustedes en la magia negra? ¿Creen ustedes en el vudú? ¿Creen ustedes que con el vudú se puede hacer daño a las personas? Vamos a conocer hoy las experiencias de un periodista español, un periodista muy consagrado y muy conocido por todos ustedes. Esta noche hablamos de vudú. Cerca de ella, los negros dedos de un silencioso huésped agarraban rígidamente el pie de una copa de vino que, ladeándose, estaba derramando su contenido. El horror que la embargaba se desbordó. Cogió una vela, la acercó a la cabeza, que estaba inclinada y caída, y pudo comprobar que el hombre estaba muerto. Estaba sentada a la mesa del banquete en compañía de 4 cadáveres. Así finaliza el relato de un banquete de boda vudú celebrado en los años 20, tal como se lo contaron al periodista americano William Seabrook sus amigos haitianos. El propósito era convertir a los cadáveres en zombies por arte de magia. Esos zombies eran cuerpos semiadinados que llevaban una vida crepuscular como esclavos del brujo que había organizado el banquete. Solo hay un país en el mundo occidental donde pueda tener lugar una celebración tan horrible: Haití, cuna del vudú. ¿Acaso los brujos vudúes poseen de verdad el poder de reanimar los cuerpos que acaban de morir? ¿O bien la noción de zombie no responde más que a una autosugestión de los practicantes del vudú? Hablamos de magia negra y de vudú, pues con todo un experto, periodista español que ha estado en numerosas ocasiones en Haití, en ese país consagrado al diablo. Recordarán ustedes, yo por lo menos crecí siendo un niño pues con sus programas de radio y aprendí muchísimo de él y sigo, por supuesto, aprendiendo de él. Periodista y escritor, Miguel Blanco. Buenas noches, maestro. Buenas noches, bienvenido a este ¿cómo estás? programa. Un placer estar aquí. Encantado. Además, yo tenía ya muchas ganas hace tiempo de tener un cara a cara contigo. Yo pensé que no me ibas a invitar nunca, ya estaba todo triste. Miguel, tema sobrecogedor, ¿no? Sí, lo que pasa es que habría que hacer una primera matización, ¿sabes? Bien, no se puede hablar de vudú y de magia negra, son dos cosas diferentes. Diferentes. Perdón, el vudú es una religión, como es el candomblé, la macumba, la santería, el palo mayombe, donde a veces se puede practicar la magia y a veces se puede practicar la magia negra. Pero es una religión absolutamente donde lo más que se hace es sacrificios de flores o llevar flores. No tiene nada más. Sin embargo, como pasa en alguna parte del palo mayombe, que es una religión que se practica en Cuba y en otros lugares, pero básicamente en Cuba, puede haber algún tipo de componente de magia roja o de magia negra. La magia no tiene color, depende de lo que tú quieras hacer con ella. Y en Haití, quizá, uno de los países más peligrosos que yo conozco, y he dado ya casi 7 o 8 veces la vuelta al mundo, he visitado un montón de países, es donde más te puedes encontrar este tipo de cosas. Algo tremendamente duro y sobre todo tremendamente eficaz. Tengo aquí conmigo un fantástico libro, Miguel, Crónicas de Fenómenos Insólitos, una aventura por el sendero de los dioses, escrito por ti, prologado por Fernando Jiménez, maestro y buen amigo, donde tú cuentas también tus experiencias, hablaremos de ellas en Haití, experiencias que desde luego yo cuando las he leído, Miguel, a mí me han sobrecogido el alma. Pero ya que has aclarado, y este es un programa para aclarar, para dar información sobre el tema del vudú, ¿por qué entonces hay tanta desinformación? ¿Por qué cuando se habla de vudú se habla de magia negra? Y fíjate cómo yo he comenzado el programa. Quizá por la influencia de los americanos, ¿sabes? Hollywood, de hecho, hace que todo el mundo cambie de forma de pensar o se homogeneice la forma de pensar. Y desde Hollywood salieron las películas que hablaban de zombies y que hablaban de vudú como algo negativo, como algo que tenía que ver con la magia negra, ¿no? Pero en absoluto tiene nada que ver. La gente que realmente estudia seriamente estos temas matiza siempre esto porque, como te digo, no tiene nada que ver. El vudú es una religión casi angélica. Es una religión en la que te ponen a Dios muy cerca, como pasa con las religiones afrocaribeñas, y no tiene nada que ver con esa otra magia negra. ¿Religión animista? Sí, claro, claro. Donde los dioses están muy cerca, donde todo está vivo para ellos, donde la roca, el árbol, el mar, el aire... Todo está vivo. Exactamente. Algo que nosotros los cristianos o el mundo occidental hemos olvidado, ¿no?
Y ya digo, no tiene nada que ver con hacer daño a los demás o con hacer sacrificios de niños, etcétera, pero sí se hace también eso en algunos lugares, y Haití quizás es uno de los sitios donde más al día está ese tipo de cosas. Miguel, durante esta entrevista, durante esta primera y segunda parte del programa, vamos a ir viendo imágenes. Algunas de ellas tendrán sonido, otras no, para ilustrar esta entrevista y para que tú, de vez en cuando, pues hagas alusión a ellas, ¿no? Que podemos estar viendo las imágenes. Decía que ¿Me dejas que te cuente una cosita antes de nada? ¿Por qué yo me metí en todo esto? Claro, no, sí, ahí iba, ¿no? Ah, vale. Iba. Entonces, haz el pensamiento, Miguel. Haces la pregunta y yo te contesto si quieres. Yo nací viajando, afortunadamente desde pequeño tuve la oportunidad de moverme mucho, ¿no? Y tenía una ama de cría negra, que yo creo que con la leche que me daba de mamar, me metió el virus de esos tambores. Yo cuando escuchaba en Haití o en cualquier otro país del mundo donde suena esta serie de tambores, hay algo dentro de mí que se me pone de punta y me tengo que meter en ese tipo de cosas. Algo se removía en tu interior. Absolutamente. De hecho, yo recuerdo las primeras veces que en Haití escuchaba los tambores. De hecho, teníamos un guía, Juan Blázquez, un personaje de la Embajada Española que fue nuestro introductor en el país, ¿no? Y decía, simplemente pon la oreja por la noche y escucha donde hay tambores. Vas allí, pides permiso y seguramente verás un ritual auténtico de vudú, ¿no? Y eso hacíamos, salíamos por las calles por las noches, poníamos la oreja atenta y cuando sonaba el tambor allí íbamos y yo me sentía absolutamente poseído. Aquella jodida negra que me dio de mamar, entre otras muchas cosas, me dio de meter el virus de ese tipo de cosas. Por eso me metí en todo ello. ¿El virus tal vez del misterio, Miguel? Entre otras cosas, sí. Bueno, no he dicho al comienzo, pero ustedes sabrán que Miguel Blanco ha estado durante muchísimos años dirigiendo y presentando ese fantástico programa de radio que echamos mucho de menos, Espacio en Blanco, Radio Nacional de España, Onda Cero y M80 en su última andadura. Decía al comienzo, Miguel, estamos ya viendo imágenes de lo que estamos hablando, que Haití es el único país del mundo consagrado al diablo. Lógicamente. ¿Qué harías tú? Es la primera república negra que se independiza en todo el mundo, en 1700 y pico. Yo por la fecha soy un poco malo. Pero ¿qué harías tú si durante toda tu vida te hubieran estado machacando, el enemigo hubiera sido el blanco, que tenía un dios que era Jesucristo y los dioses, que lo hubieran estado machacando? Esclavizando. Evidentemente, si de repente adquieres la libertad, ¿qué harías? Ir en contra de ese blanco. ¿Quién iba en contra de ese blanco? El diablo. Era un poco la otra cara de la moneda de ese dios que era bueno para los blancos y malo para los negros. Pues ellos, con toda la lógica, se consagraron al diablo. El único país del mundo y el primer país que consigue la independencia, la primera república, gobernado únicamente por negros. Fue curioso porque cuando hicieron ese acto en el que hubo un montón de sangre de animales, etcétera, cuando se consagraron al diablo, los grandes popes de esa cultura naciente que había entonces en Haití pactaron con el diablo bienestar, riqueza para el país, etcétera, a cambio de la muerte de todos los blancos que estaban entonces en la isla. Había 10.000 blancos que eran los jefes, etcétera, ¿no? 300 años después, cuando yo visitaba el país, decían muchos de los negros ortodoxos y heterodoxos de la isla que la isla seguía estando en ese momento de crisis, de pobreza, porque no habían cumplido el pacto al diablo, no habían matado a todos los blancos que estaban entonces en la isla. Yo recuerdo... ¿Empiezan los ruidos? Sí, bueno, pero es frecuente aquí, Miguel, en este programa. Bien, menos mal que vamos protegidos. Pues yo recuerdo que estando una de las veces en la isla estaban las fuerzas de ocupación americanas y de vez en cuando algún cadáver blanco aparecía, mataban a los blancos porque seguían estando esos negros ortodoxos y ultraortodoxos, tenían que cumplir ese pacto con el diablo matando a todos los blancos que había en la isla, ¿no? Y además decían una cosa muy curiosa, que iban a echar a los americanos que estaban en la isla. ¿Recuerdas que había fuerzas de ocupación? Sí. Ahora hay fuerzas españolas que están teóricamente ayudando a los haitianos, ¿no? Decía que los iban a echar a polvos. No el polvo que nosotros queremos, sino otro tipo de polvo mucho más efectivo, y curiosamente lo hicieron. Es importante que cuentes todo esto, Miguel, para intentar comprender un poco la idiosincrasia, el pensamiento, la creencia de ese pueblo, ¿no? Ese pueblo pobre. Dices tú que el vudú es una cosa y la magia negra es otra. Dos cosas diferentes, sí. Pero, ¿existe realmente la magia negra? Sí. ¿Y qué es la magia negra? Pues la magia negra es la voluntad de hacer daño a alguien, a través de lo cual te sirves de una serie de elementos que ya están muy definidos. Desde vello púbico, desde sangre, desde plantas, desde... cabello, uñas... un montón de cosas. Para cada cosa hay algo concreto y determinado que se utiliza, ¿no? Hay grimorios, yo recuerdo unos rituales que tuve posibilidad de asistir en Haití, donde utilizaban grimorios del siglo XV, XVI y XVII, escritos en España, donde se dan claras fórmulas para hacer ese tipo de cosas. Entonces, para cada cosa que tú quieres hay una fórmula para tratar de conseguirla, ¿no? Y lo curioso de todo esto, ¿sabes?, es que es tremendamente efectivo. ¿Funciona? Absolutamente.
El peligro que tienen las religiones afrocaribeñas, el vudú, el candomblé, la santería, el palo mayombe, etcétera, es que es tremendamente efectivo. Yo he tenido oportunidad yo estoy iniciado en esas religiones, me inicié porque quería investigar y la única forma de poder investigar es estar metido dentro de ellos, hablar su lenguaje, conocer los secretos, porque quería llegar un poco al fondo de todo eso, ¿no? Y quizá ocurrió porque cuando hice uno de los viajes primeros que hice a Cuba, ¿no? Un personaje que ahora es mi padrino, ¿no? Me dijo un montón de cosas. Yo salí de allí de ese registro, que así es como se llama lo que hacen, y con la persona con la que iba dije, este hombre no tiene ni puñetera idea, ¿no? Pensé que no había acertado nada de lo que había dicho. Curiosamente, 6 meses después de ese viaje empezaron a suceder todas y cada una de las cosas que él me había predicho para mi vida, ¿no? Eso en Cuba. En Cuba. ¿Cuántas veces has estado, por cierto? Un montón. En Cuba como 30 o 32 veces, en Haití 7. ¿Y te dijo eso, lo que se suele llamar un babalao? Un babalao, que ahora es mi padrino, ¿no? Entonces a los 6 meses, una vez que ocurrió eso, salí corriendo para allá, le dije, quiero que me digas cómo funciona esto, quiero que me enseñes qué hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces él me inició y ahí es donde empecé un poco mi carrera en el mundo del vudú, de la santería, etcétera, por investigar. ¿El vudú funciona también, Miguel? El vudú es una religión, como te decía, y es una forma muy cercana de llegar a los dioses, de que los loas, que son esos santos que están ahí arriba, bajen por el palo que es el peristil que utilizan en el for, que es la iglesia, y cabalguen. Ahí hemos visto unas imágenes en las que esa muchacha negra estaba siendo cabalgada por un dios, ¿no? Es la manera en que Dios entra a través de ti y habla a través tuyo. El 80% de los haitianos practican el vudú. Mentira. El 130% de los haitianos practican el vudú. El 130. El 80% son cristianos o se dicen de cara a los demás que son cristianos o practican algún otro tipo de religión, digamos, legal, ¿no? Entre comillas. Pero el 130% lo dicen ellos. Son vuduistas, que es así como se llaman los practicantes de la religión. La magia negra por ahí también es sí, esos son otro tipo de ritos que hacen aquí al lado. Miguel, ¿la magia negra solo funciona para quien cree en ella? Desgraciadamente no. Yo daré aquí un consejo, si me permites. Sí. Cuando uno va de caza hay que ir a buscar a los animales. Yo plantearía que la gente no fuera a buscar magias, porque si vas a buscar animales seguramente en el campo los encuentras. Quiero decir que la gente no se meta en camisa de 11 varas, ¿no? Como me ha ocurrido a mí. Porque te puedes encontrar un mundo tremendamente poderoso, potente, peligroso y efectivo. Yo he podido comprobar cómo la magia funciona. A mí mi padrino y el Ungam con el que mantengo relación en Haití me han sacado sin yo pedírselo, porque yo no quiero depender de la magia para solucionar mi vida, de ciertos apuros a través de la magia, sin ningún tipo de explicación posible. Imagínate como un individuo que está a 6.000 o 7.000 kilómetros de ti, de repente sin saber nada, porque yo no le cuento nada, te llama y te dice, ¿qué te pasa, Miguel? Digo, mira, me está pasando esto, o tengo un juicio, o me pasa tal cosa, no te preocupes. Y de repente él, en su casa, perdido en Cuba o en Puerto Príncipe, en Haití, empieza a hacer cosas y de repente te soluciona ese problema que tú tenías aquí. Hay mucha gente que por esa necesidad, nos contaban en Haití, por ejemplo, que hay un montón de gente que va desde Estados Unidos o de otras partes del mundo a ver a esos brujos, a esos Ungam en Puerto Príncipe, y pagan fortunas, hasta $1 millón, porque le solucionan un problema. Y lo curioso es que ese problema se lo solucionan. Y en Haití, el 130% de todos los personajes políticos, todos los personajes que tienen poder económico, o los artistas, pactan con el diablo para tener éxito en sus vidas. Los políticos practican el vudú. Tenemos el caso del antiguo presidente Jean-Bertrand, el de ahora, Jean-Bertrand Aristide, que teóricamente es un cristiano, un católico confeso, pero que practica el vudú. Y Papadoc, que fue ese presidente que hizo popular a toda Haití, en todas las partes del mundo, con su Tonton Macoute, la policía secreta que tenía un gran templo buduista, y decían que se comía el hígado y el cerebro de sus enemigos para captar su poder. Alguna práctica bastante concreta en un tipo determinado de magia negra. En definitiva, Miguel, estamos hablando de religiones afrocubanas, afrocaribeñas. Has mencionado, has hablado de Cuba, has hablado de santería. ¿Qué diferencias hay entre santería y vudú? Pues la verdad es que no hay demasiadas. Depende del grupo de esclavos que llevó su religión a la parte del mundo donde fueron. ¿Hablas de los yorubas? Sí, los de Cuba eran gente que estaba, una tribu, una etnia que se llama Yoruba, con bastante fuerza en el centro de África, Benin, Togo, esa zona de por ahí, ¿no? Los que fueron a Haití era otro grupo de esclavos que venía también de una parte concreta de África, Togo y Dahomey. Era un grupo de gente que tenían pactos con el señor del cementerio, que practicaban una magia, una religión muy dura, y que llevaron
de una forma bastante primigenia y bastante pura hasta Haití. Hay que recordar que la santería y el vudú es una religión 1000 años al menos más antigua que el cristianismo. Es decir, una religión de las más antiguas que hay en el planeta, donde todavía se conservan bastante intactos sus raíces. Y esos negros lo llevaron allí, lo preservaron a pesar del sincretismo que hicieron con la religión católica, y ha seguido sus raíces hasta nuestros días, con las fórmulas casi intactas de lo que trajeron de África. Veremos también, por cierto, fotografías que hacen alusión a esto del vudú. Por cierto, hablando de Cuba, hablando de santería, se sabe que popularmente que Fidel Castro ha coqueteado, ¿no?, con la santería. No ha coqueteado. Yo tuve la oportunidad de conocer, no te puedo contar mucho de esto porque es secreto, pero un personaje que era íntimo amigo del comandante y del otro comandante, del Che Guevara. Fue el personaje que compró las armas para la Revolución Cubana, y era un tipo que fue ministro de Industria en diversas épocas de Cuba, ¿no? Un tipo muy racional, ¿no? De repente un día estábamos pescando juntos en el Caribe y me dice, este huevón no dijo el nombre, pero estaba refiriendo a un libro de Benítez. Y dije, ¿cómo? Un tipo como tú leyendo cosas de estas. Y entonces empecé a sonsacarle y me dijo que Fidel Castro tenía el mayor caldero. Caldero es, digamos, el instrumento a través del cual se hace magia en el palo mayombe, que es una de las partes de la región afrocaribeña. Pero no lo tenía en Cuba. Lo tenía en un país africano donde él de vez en cuando iba para hacer ese tipo de rituales y donde sacrificaba bueyes, gran cantidad de bueyes y gran cantidad de cosas. Me decía, es la única forma en la que yo me puedo explicar que Fidel Castro se haya salvado de 62 atentados, que de repente un día en Sierra Maestra, y él estaba allí, empezaron a tirar tiros de uno de otro y el tipo salió allí enfrente en medio de toda aquella confrontación que había y ninguna bala le diera, ¿no? Y a los santos están con él. Y este tipo tenía mucho respeto, a pesar de ser un intelectual, un tipo tremendamente racionalista, pero tenía mucho respeto a estos temas. Miguel, ¿existe la posibilidad nuevamente de que este programa, un equipo de este programa, vaya el mes que viene, mes de marzo, nuevamente a Cuba? Sí. Estuvimos hace 2 años, nos trajimos aquella historia de la Atlántida en Cuba, de esa civilización sumergida, y también entrevistamos a un babalao. Ya me pasarás algunos contactos ahí Yo te presentaría a mi padrino en Guanabacoa, que es la Mata de la Brujería, y a mi madrina en Palo Mayombe, en Trinidad, que es un ser portentoso al que yo le he visto. ¿Me permites que lo cuente? Por supuesto. Estábamos en un ritual, empezaron a sonar los tambores que a mí me ponen la carne de gallina. Otra pregunta, ¿las cámaras estaban presentes? No. Nunca te dejan grabar este tipo de cosas cuando son realmente auténticas. Yo solamente he conseguido que mi padrino, que me adora, al igual que yo a él, me dejara hacer una fotografía al muerto. Pero no te dejan hacer normalmente fotografías. Fotografía al muerto. Al muerto. ¿Qué es eso? Ahora te cuento lo que es. Porque las cosas de religión son muy respetadas. El muerto es el personaje con el que los que practican palo mayombe pactan para hacer cosas. Y es un muerto al que realmente van a recoger a un cementerio, como pasa en Haití, que si quieres luego te cuento alguna historia, sí, que sacas de la tumba al que llamas, y cuanto más loco, peligroso y loco esté, mejor todavía. Entonces mi madrina tenía ese muerto en ese caldero, que es un caldero físico, es algo de metal, donde hay 21 palos, porque el palo mayombe es una religión de diferentes palos, donde hay cuchillos, donde ahí está el cráneo del muerto y otras varias cosas secretas que no te puedo contar, ¿no? Y me decía mi madrina, se llama Rosa, esto es una bomba atómica. Dice, ya verás esta noche cómo va a hacer cosas, ¿no? Empezó el ritual, empezaron a sonar los tambores, a moverse, a cabalgar los loas y los orisas, que es como se llaman en Cuba. Orishas. Y de repente aquel caldero, que debía pesar como 70 kilos, empezó a dar vueltas sin que nadie lo moviera en el suelo. Y al cabo de un momento empezó a levantarse y como a 60 centímetros del suelo se paró delante de nosotros y empezó a dar vueltas sin que nadie lo tocara. Eso lo viste tú con tus propios ojos. Eso lo vi yo, y lo vieron otros 3 o 4 blancos que estaban allí y los 40 integrantes del grupo de palo que había allí, ¿no? ¿Qué estaba pasando, Miguel? El caldero que se estaba manifestando. En aquel momento Rosa la Palera se puso a gritar como una desesperada, igual que todas las sacerdotisas que habían allí, porque aquel muerto estaba dando una prueba de su poder. Yo no sé cómo se hizo aquello. No sé si había truco, supongo que no, pero yo he visto cosas que van en contra del raciocinio, de la mente, que no tienen explicación, salvo que realmente esa magia funcione. Al cabo del rato aquel instrumento se puso al suelo, dio un gran golpe y se paró. Cuando terminó todo el ritual yo le dije, madrina, ¿puedo tocarlo? Me dejó tocarlo, y aquello, te digo, 70 kilos o casi, no era capaz de moverlo, y no había hilos, no había nada, no había cadenas que fueran capaces de haber levantado aquello por encima del suelo. Miguel, ¿qué es a ver si lo pronuncio bien, Oungan y un Bokor? Un gam y bokor
Bokor es el sacerdote de la religión buduista. Ungam también sería lo mismo. Lo que pasa es que habría una matización. Bokor es el mago también, es el brujo. Es aquel que no solamente hace los rituales, digamos el sacerdote blanco, sino que también practica la magia de la mano izquierda. En Haití practican dos tipos de magia, de la mano derecha y de la mano izquierda. Magia blanca y magia negra. La magia de la mano izquierda te puede llegar a matar, puede llegar incluso a producir la muerte de las personas. Yo recuerdo que el brujo Guelin Tournier, que fue la persona que me introdujo en el mundo del vudú, me decía, ¿tú tienes enemigos en España? Decía, no. ¿Estás casado y quieres librarte de tu mujer? Y me lo decía muy en serio. ¿Se pueden decir tacos hasta ahora? Sí, claro. Bueno, el mamón, vamos a decirlo así. Y yo le decía, no, si quieres te preparamos una cajita pequeña, te la llevas, la metes en el coche de la persona a la que tú quieras hacer daño, y cuando llegue allí, de la caja va a salir una determinada cosa, un determinado ser, decía, que le va a provocar un accidente a ese personaje que tú no le quieres, ¿no? Ese personaje va a morir, y cuando lleguen los que van a investigar, no van a encontrar nada. La magia es la magia y no van a encontrar nada. Y nunca van a poder decir que tú has querido hacer daño a ese individuo. Yo me consta que este personaje ha hecho que varias personas desaparecieran de la faz de la tierra a través de esa magia. La magia puede llegar a matar. Miguel, nos quedan 3 minutos para concluir esta primera parte, pero vamos a hablar de un capítulo peligroso, un capítulo desagradable, un capítulo que mucha gente, cuando ha escuchado hablar del vudú, de la magia negra, sobre todo por esa mala prensa, por esa desinformación, por las películas que Hollywood ha realizado, sacrificios humanos. Es un capítulo delicado este. ¿Existen sacrificios humanos en Haití, en la práctica del vudú? En el último viaje que yo hice a Haití me dijeron que ya no estaban prohibidos porque el nuevo presidente, Jean-Bertrand Aristide, como te digo, es cristiano y había prohibido ese tipo de cosas. Yo lo dudo. Pero hasta te estoy hablando de hace 10 años, hasta ese tiempo, casi todas las personas, políticos, comerciantes y sobre todo mucha gente haitiana que vive en Estados Unidos, iban a la isla para pactar con el diablo, no hacían vudú, hacían magia negra y ofrecían un sacrificio de un niño. Muchos padres con los que yo tuve la oportunidad de hablar en las aldeas perdidas por Haití me decían que en Navidad, en Semana Santa, perdón, y en algunas otras fechas que tenían que ver con la religión católica, los niños desaparecían de los poblados y ellos no los buscaban porque sabían que iban a terminar en un ritual de invocación al diablo muertos. Tengo un dato aquí sacado precisamente de tu libro, Miguel. En la festividad del Día de los Muertos, el día 1 de noviembre, día celebrado precisamente en la comunidad cristiana, algunos niños precisamente desaparecen de las aldeas y los padres no preguntan por ellos porque conocen su destino. Sí, así es, así ocurre. Se me por la cara bueno, pero bueno, esto es brutal, vamos, o sea, esto es y fíjate, sobrecogedor. A mí me ofrecieron por 10.000 pesetas al cambio. Entonces, en el primer viaje que hice a Haití hace como 16, 17 años, grabar un ritual en el que sacrificaban a un niño. ¿De verdad, Miguel? Te lo prometo. 10.000 pesetas que para ellos era una fortuna. Evidentemente nos negamos a ello porque nunca querríamos entrar en ese tipo de juego, pero una práctica habitual que por muy poco dinero tú pudieras comprar incluso al padre. Le podías comprar al niño o si no lo raptabas directamente, había una serie de mafias en las que podía ocurrir esto y lo podían sacrificar. Pero esto no ocurre en Haití, ocurre en España. Ocurre en la costa del Mediterráneo, en Alicante. Estuvimos siguiendo la pista a un personaje que vendía niños por 3, 4 millones y acababan en sacrificios de magia negra en nuestro propio país. Miguel, concluimos aquí esta primera parte del programa. 5 minutos de información comercial. Tengo aquí conmigo un fantástico libro de aquella colección que dirigió el maestro Fernando Jiménez del Oso, La Puerta del Misterio. Un libro que se titula Crónicas de Fenómenos Insólitos, una aventura por el Sendero de los Dioses, escrito por el periodista y escritor Miguel Blanco, quien nos acompaña hoy en esta primera ocasión, su primera visita al programa Mis Enigmas Favoritos, para hablarnos de este apasionante asunto, donde él es un experto y donde él ha viajado muchas veces a ese país, el único país consagrado al diablo. Miguel, ¿has pasado miedo en alguna ocasión? Mucho. Y eso que a mí el miedo es la sensación que más me gusta sentir. Imagínate cómo soy de raro. Pero recuerdo varias veces en Haití. De hecho, cada vez que me planteaba hacer un viaje a Haití, yo tenía pesadillas. Y mi madre me decía, pero hijo, no vayas, pero ya sabes cómo son los padres, ¿no? Y lo pasaba muy mal hasta que me enfrentaba con eso y llegaba allí, ¿no? Pero Haití es un país absolutamente demoledor, tremendo y terrorífico.
tiene muchas cosas bonitas, o sea, no hay que poner solamente la parte negativa, ¿no? Pero es muy duro, muy duro, muy duro. Miguel, te invito, y le invito también a nuestro público de telespectadores a que vean la secuencia de una película que tú conoces muy bien. En el año 1987 salieron dos fantásticas películas que hacían referencia, que, bueno, iban sobre el tema del vudú y la magia negra. Una de ellas, Los Creyentes, protagonizada por el genial Martin Sheen. Vamos a ver una secuencia explicativa de la magia negra y la santería. Vamos a disfrutar de ella. La santería es 1000 años más antigua que el cristianismo. Introducida por los esclavos del Caribe. Los 7 poderes. Hay dioses africanos representados por santos católicos. Changó es Santa Bárbara. El Iguá, San Antonio. ¿Por qué la criada se la quitó a mi hijo? ¿Es santería? No, esto no es santería. Es magia negra, brujería. Este símbolo representa al dios de la destrucción y la pestilencia. El engañador, el cruel. ¿Y qué diablos tiene que ver con mi hijo? Antiguamente existía un rito. Cuando una tribu era amenazada por la sequía, inundaciones o la destrucción por sus enemigos, 3 niños le eran ofrecidos a Dios. ¿Sacrificados? Los hijos mayores sacrificados por sus padres, el último en el solsticio de verano. ¿Por qué? Para obtener poder, para destruir a sus enemigos. Yo he visto los cadáveres de 2 niños. El rito se sigue practicando ahora. Carmen está implicada. No, ella tal vez intentaba convocar un conjuro para protegerlo. Pero no era lo bastante fuerte y se volvió contra ella. ¿Protegerlo contra qué? Escuchen, los dos sintieron el poder del hombre que mató a Tom López y a esos 2 niños. Estoy seguro. Usted vio sus ojos. ¿Fue Calder quien trajo ese hombre? Creo que eso era lo que López intentaba decirle. ¿Qué puedo hacer? Por favor, dígame, ¿qué puedo hacer? El solsticio de verano es el 21 de junio. Faltan 4 días. Debe buscar protección para su hijo y para usted. Necesito un sacerdote, un santero. Yo soy santero. Pero debe confiar en mí y hacer todo lo que yo le diga. Los Creyentes, año 1987. Buena película, ¿eh, Miguel? Muy buena película. Que nos habla de esa realidad. Refleja bastante el mundo de la santería. ¿Has visto cómo él hace la diferenciación entre santería y magia? No tiene nada que ver la santería con la magia, pero hay gente que metida en ese mundo hace ese tipo de cosas, sí. Entremos ahora, si te parece, Miguel, en el capítulo de que Hollywood ha seguido recurriendo a sus películas, los zombies. ¿Existen realmente los zombies? Claro. ¿Qué son los zombies? Muertos vivientes, según la tradición del cine americano, y para los haitianos es capturar el alma de una persona. Este mismo personaje que te digo me decía también que si tenía enemigos podía convertirlo en un zombie. Se descubrió una película que se llamaba La serpiente y el arco iris, muy buena, de un trabajo que hizo un etnobotánico, White Davis, americano, estuvo durante un tiempo en Haití, para descubrir el secreto del polvo zombie. Después de muchas investigaciones llegó a la conclusión de que uno de los ingredientes más poderosos que tenía ese polvo zombie, que yo lo he visto, lo he tenido en las manos también, que se fabrica con polvo de muerto, con un montón de cosas, es la tetradontoxina. ¿Tetradontoxina? Tetradontoxina o con tetradontoxina, que la sacan del pez globo, un pez muy abundante en el Caribe, de la hembra del pez globo, sacan esa sustancia que ahora últimamente se está investigando en la medicina moderna, en cirugía, para utilizarla en nuestro mundo. Al parecer lo que produce este potente droga, digamos, es un paro cardíaco, te atenúa todas las funciones vitales y aparentemente llegas a la muerte, una muerte aparente. Lo que hacen los brujos es que primero hacen saber al personaje al que quieren hacer daño o que quieren zombificar que están detrás de él. Entonces le ponen una cabeza de gallo en la puerta de su casa, le dan algún tipo de síntoma para que actúe la autosugestión
que es la mejor arma que funciona en la magia. Después, cuando pueden, o bien le ponen el polvo en el suelo, la mayoría de la gente va descalza en Haití, o bien le soplan el polvo, se lo pone en la mano y se lo soplan en la cara. Ese polvo se mete a través de la piel y te produce una especie de muerte aparente. Lo que ocurre es que los familiares esperan normalmente 3 días, fíjate, para enterrar al muerto. Lo entierran y el brujo, en toda una especie de ritual que hay muy escenificado, muy preparado, va a la tumba, toca 3 veces la tumba y le llama por su nombre. El individuo que no está muerto realmente se levantan la tumba, súper aterrorizado, imagínate, ¿no? Y de alguna manera hay un ritual en el que el brujo le coge el alma, la mete en un receptáculo de barro que él tiene, y a partir de entonces es un muerto viviente que trabajará como esclavo y que será vendido por ese brujo a algún rico de la isla para poder hacer rituales. Esto es en vida. Y esto funciona, hay multitud de casos en los que se han dado, ¿no? Fíjate cómo será que en la mayor parte de las... Fíjate por un momento, Miguel, Sí. perdona, esta es otra secuencia de la película en la que al final, como bien sabes, se intenta sacrificar al hijo del protagonista. Sí. ¿Esto pudiera ser así? ¿Un sacrificio de un...? Sin duda. Como te digo, se han dado miles de sacrificios de niños. Espero que no se estén dando ahora, hasta hace muy poco tiempo. En Haití se reconoce hasta el año 50 que había rituales humanos. Ajá. A mí me consta que hay mucho más. Continúa con lo que estabas contando, Miguel. Sí, te contaba que la gente en los poblados lo que hacen con los muertos es que los entierran en la puerta de casa. Tú vas caminando por las aldeas de Haití y en lo que es el porche, que es la entrada principal de la casa, te encuentras que está la tumba, donde están los familiares de esa familia. Para tener todavía más seguridad de que el brujo no los va a zombificar, lo que hacen es que los entierran boca abajo. Por si acaso los convierten en muertos vivientes, el muerto esté excavando y no salga hacia arriba, hacia afuera, sino que se vaya enterrando más. Y todavía hacen otra cosa más, separan la cabeza del cuerpo, le cortan la cabeza para que nunca puedan volver a ser zombies. Yo tengo Imagínate el miedo que tienen. un dato aquí, Miguel, dice, los que temen de manera especial a la brujería toman precauciones mucho más extremadas para impedir que sus muertos ingresen en el semimundo brumoso de los zombies, inyectan veneno en el cuerpo, lo mutilan con un cuchillo o incluso le disparan para rematarle. Así es. Fíjate el miedo que tienen los ¿Pero habitantes. esto es verdad? ¿Esto pasa, Miguel? Absolutamente. Y yo te digo, solamente hace falta darte una vuelta por los pueblos y encuentras que delante de la casa está la tumba. Porque los que van al cementerio, y eso lo pude comprobar yo en la frontera con República Dominicana, estuvimos con un brujo muy poderoso el día de todos los muertos. ¿Y sabes lo que iban a hacer ese día al cementerio? Efectivamente sacar un muerto. Nosotros tuvimos una parte del ritual, pero no nos dejaron llegar al momento en que llegaban a la tumba, abrían la tumba y sacaban el cadáver. Pero al día siguiente, cosa que hicieron esa noche, pero al día siguiente fuimos a ver el cementerio y gran parte de las tumbas, el 80% de las tumbas, estaban saqueadas. No había cadáveres dentro. Sus cuerpos Tremendo. habían servido para hacer rituales. Por eso la gente, en vez de llevarlo a un cementerio, los tiene al lado de casa. Eso ocurre todos los días en Haití. Hablábamos de gente viva. Si yo te puedo echar a ti un polvo, este polvo zombie, convertirte en un muerto viviente. Es algo absolutamente lógico y explicable desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Pero uno de nuestros guías también en la isla era el Dr. Cook, que era el director del principal hospital que había en Puerto Príncipe. Un personaje que había estudiado en Harvard, que había estudiado en Estados Unidos, un personaje de mucho poder, no solamente político, económico, sino también social en la isla, ¿no? Y él me decía, dice, Miguel, yo no creo en la magia, pero curiosamente nos acompañaba a todos los rituales. Yo no creo en estas cosas, dice, pero en 2 ocasiones yo he certificado, una de ellas la muerte de un muchacho que tuvo un accidente de una moto, perdió parte de la masa encefálica, imagínate, él lo vio, certificó su muerte, lo enterraron y curiosamente en uno de los viajes en una zona de la isla había un gran revuelo porque este muchacho había aparecido zombificado, vivo, y él, el doctor Cook, reconoció que era este individuo, ¿no? Y yo no sé cómo se podrá hacer, pero sé que en algunos casos algunos brujos son capaces de levantar a muertos recién muertos, que no podía pasar demasiado tiempo, ¿no? Entonces sabemos, y yo he escuchado ese ritual, que algunos brujos en África, donde también he visitado, y en Haití, conocen un tipo de son de tambor que es capaz de que la gente resucite cuando hace poco tiempo que ha muerto. Entonces, Miguel, en definitiva, la secuencia del zombie, lo que vive el zombie, aspira ese polvo, tetradotoxina, ¿no? Sí. El polvo del pez globo, el veneno del pez globo. Junto con otras muchas cosas, huesos humanos, semillas, etcétera. De acuerdo. Una fórmula Esa secreta. persona entra en una especie de estado cataléptico, Sí. paran sus funciones vitales, Sí. tiene una muerte clínica, Sí. muere,
Pero fíjate hasta qué punto que los propios médicos, que ya tienen un determinado nivel de medicina en este momento, certifican su muerte. Bien, vale. Hay una muerte clínica. Sí. A esta persona se le entierra. Sí. ¿Y cuántos días está enterrada? ¿3 días? 3 días incluso. 3 días. Hay un caso, un relato estremecedor de una persona que había sido recuperada, que él contaba que escuchaba, cuando estaba toda la parafernalia de su muerte, escuchaba a la gente, escuchaba a su familia, escuchaba cómo le llevaban al cementerio, y él quería gritar. Imagínate el pavor, el terror tan intenso que eso debe ser, ¿no? Él quería moverse para decir que estaba vivo y no podía hacer nada, ¿no? Sentía como le pusieron la tapa encima, y él sintió como un clavo le atravesaba la cara, atravesaba la madera y le atravesaba la mejilla, sin poder decir nada. Estuvo ahí 3 días, le dejan una cierta reserva de oxígeno para que evidentemente no muera físicamente, y a los 3 días va al brujo, el Ungam, toca el sarcófago, la sepultura, le llama por su nombre, lo saca, abren el ataúd, lo saca, y a partir de entonces ya le roba el alma y se lo lleva a trabajar con él, convertido en un zombie, en un muerto viviente. El objetivo entonces es convertir a ese zombie en un esclavo. En un esclavo. Y sobre todo, crear terror. El brujo con el que yo estuve decía que tenía varios zombies, y la posibilidad de convertir a alguien en zombie le daba el poder del miedo sobre los demás. Y era alguien absolutamente respetado. Miguel, ¿cuáles son las funciones metabólicas y físicas de un zombie? Es decir, un zombie micciona, excreta, come, duerme. Es un individuo normal con sus facultades mentales disminuidas. Es muy curioso porque se le da... ¿Un robot? Sí, se le da muy poco de comer, come muy poco, nunca se le da sal, porque si se le da sal se pueden alterar los efectos de esa droga que le van dando a lo largo del tiempo. Es decir, no solamente se lo dan una vez, se lo van dando más veces a lo largo de la comida. Y se le da, es un individuo que se le castiga mucho, le pegaban. Yo recuerdo algunos de los casos que pudimos ver, eran individuos a los que les pegaban bastante. Y una vez tuve la oportunidad de encontrarme uno que había escapado de un campo en el que suele ocurrir, ¿no?, que cuando muere el dueño del campo, de repente los zombies, los esclavos que están ahí trabajando, no tienen dónde ir, no tienen ninguna otra misión y se van. Y algunos, recordando dónde está su casa, los ves vagando por las carreteras de Haití. Nosotros una vez, volviendo de Jacmel, al sur de la isla, íbamos hacia Puerto Príncipe, nos cruzamos con un individuo que, si no era un zombie, tenía toda la pinta de serlo. Un individuo con la mirada abstraída. Luego pudimos saber que era un personaje que había escapado de un campo de estos, y que era alguien al que habían zombificado, ¿no? La mirada perdida, babeaba, apenas podía articular palabra y nos pedía comida. Nos encontramos con él en la carretera, yo iba conduciendo, casi estuve a punto de atropellarle, ¿no? Me paré, se dio unos cuantos golpes por encima del capó del coche y llegó hasta nosotros pidiéndonos comida, ¿no? Le dimos lo que pudimos y continuó el camino, pero nos llamó tanto la atención, lo grabamos, eso estaba grabado, que dijimos, hay que investigar un poco más este caso. Y pudimos comprobar que aquel individuo era un zombie, alguien que había sido, como te digo, zombificado, que había escapado del campo donde trabajaba. El zombie pierde totalmente su identidad. Absolutamente. Pierde el alma queda en poder de ese brujo que la tiene en el cuarto de los secretos, el cuarto de los misterios. ¿Y el zombie llega a recuperarse alguna vez? Afortunadamente estaban haciendo trabajos bastante serios en este hospital que te digo, donde era director el Dr. Cook, con el que yo tuve relación, y había habido varios casos, no muchos, de que se habían recuperado estos zombies. Hay 2 casos en la historia documentados en los que Narcissus, no recuerdo cómo era el apellido, alguien que se había comprobado que había muerto, que había sido zombificado, reapareció y le habían recuperado. Pero era como una persona que parte de su cerebro había quedado afectada por ese veneno, no tenía todas sus facultades mentales al 100%. Narcissus Clavius. ¿Cómo? Narcissus Clavius se llamaba este personaje. He recordado el apellido ahora. Hablamos también de cementerios saqueados, Miguel. Como te decía, lo he visto en varios sitios, ¿no? Pero en ese ritual que yo tuve la oportunidad de vivir y de acompañar al brujo, cuyo objetivo era sacar un muerto del cementerio, pude ver primero cómo lo hacían, aunque no pude participar en todo el ritual. Me hubiera gustado hacerlo para ver qué es lo que hacían. Luego vi el cadáver al día siguiente, porque se celebró un ritual de vudú y el cadáver estaba allí. Pero luego también al día siguiente, antes de que llegara la noche, que era cuando era el ritual de vudú, fuimos al cementerio y te digo, era pavoroso, aterrador ver cómo habían sido saqueados la inmensa mayoría de las tumbas que había en aquel cementerio. Hasta el 80% de las tumbas. Los espíritus poseen a los brujos. Los espíritus cabalgan a los brujos, a las mambos y a todas las personas que practican ese ritual. ¿Qué significa cabalgar? Poseer. Si me permites, te cuento una historia curiosa. Con este doctor Cook, con este médico que te digo que no creía, de repente se apuntaba a los rituales que nosotros íbamos a grabar en uno de los primeros viajes que yo hacía a Haití, ¿no?
y teníamos un equipo de televisión allí perdido en mitad de la selva. Y era muy curioso porque de repente los cables, imagínate, en esas aldeas que no había electricidad, por nosotros con nuestro equipo de luces de este tipo, ¿no?, que tenemos aquí en televisión, pues en determinado momento se fundían y aquello se apagaba la luz, ¿no? Entonces en ese momento había una mambo, una sacerdotisa, una negra inmensa, que tenía unos pechos inmensos, con un poder tremendo, y de repente, como veía que yo estaba detrás de la cámara, medio desnudo porque hacía un calor tremendo, bailando al son de la música, me cogía. Pero bueno, era una cosa como si me teletransportaba. Me arrancaba de detrás de la cámara y me metía dentro de todo el ritual que había allí, ¿no? Y empezábamos a bailar y me metía dentro de sus pechos y bueno, pasaban mil cosas, ¿no? Yo estaba poseído por esa historia de la música, ¿no? Y entonces cuando venía la luz, de repente me tiraba como si fuera una colilla, pero me tiraba literalmente, me arrojaba al suelo, y cuando ya podía incorporarme y tomar un poco sentido de lo que había ocurrido, me decía el doctor Cook, es muy peligroso entrar dentro del foro cuando están bajando los loas, los espíritus, porque te pueden cabalgar. Y efectivamente pudimos ver algunas, aprovechaban la gente del cuerpo diplomático que estaba en la capital, aprovechaba que llegaba un equipo como nosotros y que estaba tan loco como para querer vivir ese tipo de sensaciones, ¿no? Que yo recuerdo que vinieron dos mujeres del embajador de los Estados Unidos y no sé, recuerdo era el embajador francés, y se metieron en todo el ritual, ¿no? Si tuvieras una mujer educada en el París más refinado, una mujer de alta sociedad, ya sabes cómo son los diplomáticos, ¿no?, absolutamente poseída por el marido, estaba espantado, decía, pero ¿qué le pasa a mi mujer, no? Pero cogérmela, decía, y no había forma de cogerla. La mujer se arrastraba, se metía a bailar con aquellos negros, estaba poseída, cabalgada por un espíritu que había bajado en ese momento, en ese ritual. Pueden poseer también a los blancos, no solamente a los negros, y pueden poseer a cualquier persona que esté allí. Miguel, tú has hablado antes de la sugestión, es muy importante. Tremendamente importante. Pero, y has hablado también un poco de esa antesala de la zombificación. Al futuro zombie se le avisa con una señal, con un símbolo, con algún tipo de objeto. Sí. Pero imaginemos por un momento que ese futuro zombie, primero, no es de color, segundo, no vive en Haití, y tercero, no cree en esto. ¿Funciona igualmente? Funciona igualmente. Por una característica, por el polvo. Hay una potente, en este caso, hay una potente droga que tiene unos efectos medidos que se están estudiando y que se quieren aprovechar ahora mismo en la medicina moderna. Y seguramente a mí me estuvieron a punto de echar un polvo junto con Manuel Carballal. Fíjate cómo suena eso, ¿no, Miguel? Feo, pero hay que... Sí, claro, contextualizarlo. En el estricto sentido y literal sentido de la palabra, ¿no? Echar un polvo. Había un negro en el que estaba poniéndose ese guante y estaba preparando ese polvo zombie para echárnoslo encima, ¿no? Si a mí me hubieran echado en ese momento ese polvito, seguramente hubiera caído en ese trance y seguramente hubiera llegado a la muerte clínica y me hubieran enterrado. De hecho, nosotros habíamos hecho un seguro de vida de que si nos pasaba algo en Haití, no nos dejaran el cuerpo allí, que lo llevaran a España, íbamos a hacer cosas muy duras, ¿no? Íbamos a meternos en muchas historias, ¿no? En este caso, la magia no es sugestión, es algo físico, algo químico que te produce una serie de efectos, como casi siempre ha sido la magia. ¿Siempre es que has ido a Cuba o a Haití, has ido en calidad de periodista? He ido en calidad de persona, que es lo que soy primero, o quiero ser en principio, y luego en calidad de investigador, que es lo que en segundo lugar me ha interesado, ¿no? Pero muchas veces he sido llamado por mi padrino porque tenía que hacer un ritual de iniciación en esa carrera en la que estoy metido dentro de la santería, ¿no? Y tenía que hacer un evo, tenía que hacer algún tipo de trabajo. Siempre pidiendo permiso para poder contarlo, cosa que a veces no he conseguido por mi padrino. Como la gente que es auténtica a la religión no te da permiso para que cuente ciertas cosas. Hay cosas que no se pueden contar. Hay cosas que son secretas. ¿Ha visto Miguel Blanco alguna vez algún demonio, algún diablo? Anunciaban el libro y en otros lugares que era el único blanco que había estado cara a cara con el diablo. He visto un diablo absolutamente increíble, absolutamente poderoso y que me enseñó o me dio una gran lección en mi vida. Me lo vas a contar, pero antes, si te parece, Miguel, te invito nuevamente a nuestros telespectadores a ver otra secuencia de esa fantástica película Los Creyentes. ¿Cómo puede ser un ritual de santería, magia o vudú? Ahora después nos los va a aclarar Miguel Blanco. Vamos a ver esa secuencia. Arrodíllense, por favor. Jesús el igual, Pocopobo nami ninita. Alaguana babá mi muló, alaguana babá mi muló. Jesús el igual. Alaguana babá mi muló. Jesús el igual. Alaguana babá mi muló. Jesús el igual.
Noburuku, Nitoshi le chonchou, Kuele, Kui Kuo, Oki Koshi e yo, Koshi Ku, Koshi no. Hago para purificar. Que los enemigos nunca vean lo que estamos haciendo aquí. Nitoshi, Koshi e yo. En pie. Pido permiso al santo de tu cabeza y a tu ángel de la guarda para que según te estoy limpiando, también limpia el cuerpo de Cristo donde quiera que esté. El igual, según sangre, vida y cabeza te doy, así te pido que conserves la sangre, la vida y la cabeza de Chris Jemison donde quiera que se encuentre. Jesús el igual, Copobo Nami Ninita, Alaguana Babami Mulo, Jesús el igual, Jesús el igual. Ofrezca la sangre por la vida de su hijo. Miguel, ¿corresponde esto a la realidad? Bueno, Made in Hollywood, pero están los ingredientes, están los guerreros, que es una sopera que se ha visto ahí, está esa especie de cabeza que es el eguá. El coco, ¿no? El santo, sí. Está... ¿El sacrificio en sí? El sacrificio, no hacen, o sea, no se mata de esa manera tan dramática al animal. El animal es algo sagrado también para el oficiante y se le tiene mucho respeto, ¿no? Y es curioso porque yo nunca he visto a ningún gallo ni ningún animal quejarse antes de morir. Es muy curioso esto lo que ocurre cuando hay un ritual, ¿no? Yo no defiendo ni justifico la muerte de animales. De hecho, yo he llegado hasta un determinado nivel en la santería y no quiero seguir porque había que matar muchos animales y yo no quiero derramar más sangre por mi culpa, ¿no? Pero es muy curioso, tú veías el gallo que estaba allí en la jaula y estaba gritando y moviéndose, ¿no? Lo cogías y se quejaba un poco, ¿no? Pero cuando ya iba al ritual, no se quejaba absolutamente nunca de nada. Entonces, evidentemente, como ahí vemos, se da la sangre en pago. La sangre es la moneda que han tenido todas las religiones para pagar a los dioses. Y se la dan a cambio de tu propia sangre. Es decir, para que a ti no te ocurra nada, para que tú no tengas enfermedades, das la sangre de los animales. Es el pago que tú lo haces al santo para que te proteja. Y de alguna manera, los ingredientes básicos están ahí bastante bien reflejados. Miguel Blanco, el periodista Miguel Blanco, nos decía anteriormente que había visto un diablo. Ocurrió en la casa de los primos de Guelín, que fue el Cicerone, y sigue siendo el Cicerone cada vez que vas a Haití, en Puerto Príncipe. Nos lo vas a contar después de la publicidad. Perfecto. ¿Vale, Miguel? Perfecto. Unos minutos de publicidad, enseguida volvemos. Miguel, ¿nos vamos este verano de viaje o no? Claro, es lo que te iba a decir. ¿Quincena de julio? Nos vamos o a la India... ¿O a México? O a México, o a lo mejor a Perú. Lo vemos. Vale. Tenemos una llamada, Miguel. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Paco. Paco, adelante. Sí, Luis Mariano, tú te has adelantado, porque yo precisamente le quería preguntar a Miguel para cuándo de nuevo en el dial del Espacio en Blanco. Y otra cosa, Miguel tuvo oportunidad de asistir contigo a un programa en directo y en Madrid, el día que fue Chicho, hace unos pocos de años, y te puedo decir que adelante, que hiciste el programa, pues, de verdad, honradamente, como se hacen y cómo se divulgan estos temas. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Paco, buenas noches. Claro, son uno de los tantos y tantos seguidores que tienes, Miguel. Yo, sabes, me da mucha vergüenza esto, pero una de las cosas más bonitas que me han dicho en mi vida, me la dijeron el otro día, ¿sabes? Estuvimos haciendo una investigación para TNT en Córdoba, ahí hay un personaje que era nuestro contacto, y me decía, pero chico, ¿qué yo, como habléis aquí, no? Si tú para mí es como los Rolling Stones, como los Beatles, estar contigo, y eso fue algo que me llenó mucho de orgullo, ¿no? Aunque yo soy un tipo muy tímido, pero me doy cuenta que lo que hemos estado sembrando durante tantos años está ahí, ¿no? Y yo agradezco ese cariño a la gente, le agradezco mucho. Nuestros teléfonos siguen sonando, lo recordamos, 952 57 72 03. Recibimos una consulta del público. ¿Alguien tiene el micrófono? Paco, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Quería preguntar qué papel juega en todo esto el alcohol y la droga. Ajá, buena pregunta también. En algunos casos
se utiliza. El ron. El ron. Yo, por ejemplo, he estado en rituales de vudú donde el oficiante se ha metido 3 botellas de ron de una tacada. Tenía una cogorza impresionante. Tres botellas. Una cogorza impresionante cuando estaba en el ritual. Termina el ritual y el tipo no tenía nada encima. O sea, estaba absolutamente normal. He visto, en un ritual, eso fue en Cuba. Estaban preparando una especie de masa, de pasta, hirviendo. Perdóname, Paco, perdóname, Miguel, Sí. porque Paco nos hace una pregunta, pero creo que no se ha oído. Porque Perdón. Paco preguntaba, nuestro querido amigo preguntaba qué pintaba el alcohol y las drogas en este tipo de rituales y ceremonias. Y le contesto diciendo que se utiliza en muchos casos, pero no todas las cosas que ocurren, los efectos que produce el ritual, se deben a la droga o se deben al alcohol. Hay algo, yo creo, siento, fíjate que es algo mucho más profundo, que hay una especie de fuerza sobrenatural que hace que ocurran cosas ahí. Y te doy un claro ejemplo. Un ritual en Cuba, una masa hirviendo que era una especie de polenta, una especie de harina, Sí. hirviendo, imagínate. De repente le entra el santo a uno de los medium que estaba allí y empezó a hacer cosas por ello. Y yo le vi meter la mano dentro de aquella polenta, de aquella cazuela hirviendo y meterse en la boca absolutamente hirviendo. Eso físicamente es absolutamente imposible. Si lo haces fuera de ese contexto religioso, se hubiera quedado seguramente sin piel, sin carne y hubiera quedado la mano absolutamente pelada. Tenía mucho cuidado en no ofrecerlo a los demás. Sin embargo, cuando cogía una tarta, otra serie de cosas sí la ofrecía y se la daba a los demás, pero aquello no lo ofrecía. Hay fenómenos físicos que ocurren en este tipo de cosas que no tienen una explicación científica, ni normal, ni lógica, ni natural. Tenemos otra amiga del público, Paqui. Buenas noches, bienvenida al programa. Estupendo que estés mejor, que estés aquí con nosotros. Adelante con tu pregunta. Yo quería preguntar sobre la magia blanca y la magia negra. Y otra pregunta sobre las maldiciones, que no es lo que se está hablando, pero sí puedes contestar. Muy bien, Paquita. ¿Tienen efecto las maldiciones? Vamos, yo creo que sí, pero a ver si nos puedes decir algo. Perfecto. Muy bien. Empezamos por lo segundo, si queréis, la maldición. Venga. Cualquier pensamiento es una energía que tú lanzas. Una maldición va cargada de emoción, que es una energía todavía más condensada, ¿no? Alguien decía que hay que tener cuidado con lo que piensas, porque puede que se haga realidad, tanto bueno como malo. Desear algo malo a los demás es una energía que tú lanzas hacia afuera, hacia esa persona en concreto, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque hay una regla básica en magia, y es que nosotros, cuando hacemos algún tipo de ritual, te pongo un ejemplo mío concreto, cuando pedimos algo, decimos si es de justicia. La magia lo que puede hacer es acelerar los acontecimientos que te esperan en tu vida. Pero para curarnos en salud, decimos si es de justicia. Porque si no, puede ocurrir que yo te desee a ti una cosa mala, porque has sido un mamón conmigo, porque me has hecho mucho daño, y eso malo que yo te deseo a ti venga contra mí. Efecto boomerang. Siempre. Y además, en doble o triple intensidad. Amplificado. Entonces hay que andar con mucho cuidado. En cuanto a las maldiciones, hay que tener cuidado con lo que se piensa, porque seguramente también redunde en tu beneficio o en tu perjuicio. Pero eso también puede ocurrir para el bien, es evidentemente. Decir, bien, de acuerdo. Cuanto más cosas buenas dices a los demás, más cosas buenas pueden venirte para ti. Exacto. Y respecto a la magia blanca o magia negra, la gente que practica la magia no hace distinciones entre magia blanca o magia negra. Simplemente es magia, depende de la intención. Si tu intención es hacer bien a los demás, será magia blanca. Si tu intención es hacer mal a los demás, puedes ponerle el sobrenombre de magia negra, que tiene una serie de condicionamientos o de cosas que se utilizan, como te decía antes, la sangre, pelo, algo que esté en íntimo contacto con la persona a la que quieres hacer daño o con la cual quieres jugar. Pero siempre con cuidado, porque siempre cualquier cosa que hagas se te devuelve, intensificada. 952 57 7203, ese es nuestro teléfono. Nos hemos escuchado de fondo en varias ocasiones, no sé si hay algún tipo de problema. Nuestros compañeros nos indican que no hay llamada en este momento. Meli, buenas noches. Sí. Yo quería hacerle una pregunta a Miguel con respecto a los muñecos que se utilizan para hacer vudú. Si es necesario que ese muñeco lleve algún objeto que haya pertenecido a la persona en cuestión que se le quiera hacer el daño. Gracias, Meli, buenas noches. Ese tema, el del muñeco, es que cuando se habla de vudú, la gente se le viene seguida a la cabeza la imagen del muñeco con los alfileres clavados. Hollywood. ¿Cómo? Eso es Hollywood. Gran parte de la escenografía que nos han pasado del vudú y de los muñequitos no tiene mucho que ver con la realidad, aunque se utilizan. Y cuando se utilizan, hay que hacerlo como decía ella, con algo que esté en íntimo contacto con la persona, y seguramente y mejor algo que sea de la persona. Uñas, sangre menstrual, que se está utilizando, por ejemplo, para hacer rituales a las prostitutas que están en la casa de campo, en montones de lugares
de España, que vienen de África, cabellos, algo que sea de la persona. Se hace una atadura, una serie de fórmulas que no puedo explicar tampoco porque son secretas, y son las que pueden tener un efecto real sobre la persona. Y siempre haciéndola saber que vas a por ella, para que funcione la autosugestión, que en este tipo de rituales es muy importante. Tenemos una llamada de teléfono, pero luego me vas a contestar a la siguiente pregunta. ¿Esto se hace en España y cuánto cuesta? Buenas noches. Sí, dígame. Buenas noches, ¿es usted? ¿Cómo se llama? Perdón, es que le oigo muy mal. ¿Cómo se llama? Buenas noches. Yo me llamo Juan Pablo. Juan Pablo, adelante. Mire, buenas noches ante todo. Mire, yo hace muchísimo tiempo, ahora cuestión de 10 años, conocí a una persona que, este chico era cubano, ¿no? Y entonces este chico, que se hizo muy amigo mío porque yo le hice un gran favor, me enseñó muchísimas cosas. A mí esta persona me enseñó a leer el tarot, me enseñó a leer las manos, me enseñó a fabricar solo un tipo de amuleto, y me enseñó también a hacer muñecos vudú. Yo lo escuché, yo lo aprendí, por lo menos según lo que él me contó. Le estoy hablando de ahora por lo menos 10 años como mínimo, Y yo nunca he usado eso, pero hará 4 o 5 años yo me decidí a hacer un muñeco vudú. Y reuní, pues me costó muchísimo tiempo, reuní las piezas, reuní cabellos, reuní ropajes, reuní líquidos corporales, me costó muchísimo tiempo conseguir todo eso. Yo me acuerdo que me dijo esta persona en su día que tenía que ser depositando, bueno, me voy a saltar esa parte. Bueno, el caso es que tenía que creer la persona, o necesariamente tenía que estar sugestionada la persona. Y otra pregunta, porque esta persona no estaba sugestionada obviamente, y otra pregunta que me gustaría hacerle al señor invitado es, yo recuerdo, y no sé si sería casualidad, que tuve yo recibí algo de daño, creo, a raíz de esa experiencia y por eso no la he vuelto más a repetir. ¿Es esto posible, que revierta algo de daño en la persona del ejecutor? Juan Pablo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Como hemos contestado, el muñeco vudú no es un muñeco vudú, es un muñeco para hacer magia negra, necesita ciertos aditamentos de la persona y siempre, siempre, siempre revierte en contra de la persona que lo hace. ¿Se hace en España eso? Sí. Todo este flujo que hemos tenido de inmigración de todo tipo, africana, sudamericana, ha habido una oleada, ¿no? Increíble, ha traído también algunas de las prácticas, yo diría, más degradantes de la religión. Y lo que se está haciendo es aprovecharse de la gente. Yo diría, me gustaría lanzar aquí un poco la voz. Por favor, hazlo. Que la gente tenga cuidado con este tipo de cosas. Cuando vayas a un santero, cuando vayas a un supuesto santero, porque los santeros no hacen eso. Cuando vayas a alguien que te vaya a leer las cartas, cualquier tipo de persona relacionada con estos temas, y te diga que tienes un trabajo, salid corriendo, no le hagáis caso, porque el trabajo lo van a hacer a vosotros. Y en definitiva, y en última instancia, el mal, cualquier mal que tengamos, no ha habido nadie de fuera que nos lo haya producido. Hemos sido nosotros mismos, seguramente, con nuestras equivocaciones, con nuestros fallos, con nuestros defectos. Y nadie nos puede solucionar el futuro, salvo nosotros mismos. Aunque a veces, la magia bien utilizada nos puede ayudar. Tenemos una llamada y luego una consulta del público. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Mire, soy Francisco. Francisco, adelante. Sí, mira, una pregunta muy sencilla. Aunque no tenga que ver directamente con el programa. Si no estoy equivocado, Miguel Blanco tiene un programa de radio y quería saber en qué emisora y a qué hora y qué día. Gracias, pues esa es la única consulta, ¿no? Sí. Buenas noches. Gracias, Francisco. Tenía un programa de radio y que lo harán en pasado. En este momento no estamos haciendo nada en radio. Yo espero que dentro de poco podamos dar la noticia y si me permites vendré a decirlo aquí, a contarlo. Por supuesto, no solo eso, sino que además me ofrezco para pertenecer a ese equipo tuyo. Será un placer. Rosa Mari, buenas noches, bienvenida. Adelante. Buenas noches, ¿qué tal? Le quería preguntar a Miguel que es evidente que es conocido por todos que todo ese tipo de cosas ocurren en determinados países. Está permitido por la comunidad internacional, está aceptado de una manera, no sé, como muy normal que eso existe, ¿no? Gracias, Rosa. Efectivamente, si te refieres a las prácticas de santería, de matar animales, etcétera. Sí, de todo esto, de todo el vudú, de todo, tanto negro como blanco. Absolutamente aceptado, es una religión más, como te decía. Y fíjate, es curioso, en Estados Unidos, que tienen una gran... preservan a los animales y tienen esa costumbre de que no maten a los animales, etcétera. Se ha aceptado ya, por parte de la santería, de utilizar animales en rituales dándoles muerte. Algo que sería absolutamente impensable y que estaría prohibido fuera de ese contexto. Miguel, aunque haya llamadas, yo quiero hacer ahora un tiempo para que nos cuentes
esa experiencia que lógicamente tuvo que marcarte como fue tu primer viaje a Haití, y lo cuentas en este libro, lo has contado en infinidad de lugares, has visto a un diablo. Ocurrió en tu primer viaje, como he dicho, además con tu Cicerone, ¿no? Con Guelín. Sí. Guelín, cuéntanos esa experiencia. Primer viaje a Haití, no recuerdo el año, 80, 90 y poco. Veníamos del Amazonas, estábamos haciendo una gira grabando documentales por diferentes partes del mundo. Habíamos estado en Puerto Rico, Cuba, estuvimos en el Amazonas y el siguiente destino era Haití, como te digo. Ahí teníamos el embajador que nos abrió las puertas de la embajada española y nos cobijó y nos dio cobertura. Y nada más llegar me dijo Juan Blázquez, que trabajaba en la embajada, dice, hay un Ungam, que es el segundo Ungam, brujo, sacerdote, el segundo Ungam más importante de la isla. Se trabaja con magia de la mano derecha y de la mano izquierda. Se llama Guelín Tournier y hemos localizado su teléfono, ¿no? Dice, si quieres hablamos con él. Teníamos encargado a él que nos buscara lugares donde hiciera rituales de vudú auténtico. Nada más llegar, llegamos por la mañana muy temprano, pues como a las 12, la 1 pudimos localizar a este individuo. Esto en Puerto Príncipe, ¿no? Puerto Príncipe, la capital. Y pude hablar con él, ¿no? Y fue curioso porque este tipo lo habían presentado como un tipo de mucho poder, con muchos poderes no solamente económicos, sino social, y también poderes de los otros, ¿no? Y se puso a hablar conmigo en francés y medio en creol y empezó a decirme cosas de mi vida sin conocerme. Acababa de llegar a la isla y por teléfono, ¿no? Me dijo, pues tú eres así, te pasa esto, quieres esto. Y la verdad es que me llamó la atención porque acertó bastante, ¿no? Quedamos citados para el día siguiente a las 7 de la mañana con el encargo que le había dado la embajada, el cuerpo diplomático en esos países es más que Dios, ¿no? Entonces él se sentía honrado de que la embajada española le diera el encargo de buscarnos lugares donde hicieran rituales y se prestó evidentemente a hacerlo y quedamos a las 7 de la mañana. Porque tú querías grabar. Claro, queríamos grabar un ritual. El equipo, veníamos muy cansados del Amazonas, se quedó descansando esa mañana, por la tarde teníamos una entrevista con el presidente y dijimos, bueno, quedamos descansando y yo me adelanto, ¿no? Doy el dato porque iba yo solo en este caso, ¿no? Aunque tenía un equipo de televisión detrás. Entonces quedé con Guelín Tournier y yo pensé que era pues, un personaje místico, trascendente, y cuando me encontré con él era un golfo sinvergüenza, cargado de... el típico imagen de sudaca que tenemos, pero despectivo, ¿no? Sinvergüenza, golfo, mujeriego, todo lo que pudieras decirle, o sea, la antítesis de la imagen de un sacerdote. Nos sentamos en el coche y de repente mientras estábamos conduciendo me miraba muy fijamente y me decía, Miguel, ¿quieres conocer un diablo? Y decía, Guelín, venga, déjame. Yo creí que estaba bromeando, ¿no? Al cabo del rato, a la hora de dar vueltas por ahí, cuando tuvimos un montón de tiempo con él, ¿no? Me miraba y me decía, ¿quieres que te presente a mi diabla de 3 pechos, que mide 2 metros y pico? Decía, Guelín, eres un cachondo mental, déjame en paz, ¿no? No me creía nada de lo que contaba, ¿no? Pero fue curioso porque después de visitar muchos lugares donde no hacían rituales, en un momento determinado él me hizo comprar varias botellas de ron, me hizo comprar varias velas y me dijo, ya me convenció, me dijo, vamos a ver a mi primo y allí vas a ver al diablo, ¿no? Como ya estábamos cerca, yo accedí y dije, bueno, que estaba muy cansado, dije, vale, vamos. Llegamos a la casa del primo de Guelín y era un lugar que no olvidaré en mi vida porque, sobre todo, la primera impresión que yo recibí, ¿no? Había una especie de antesala y ahí había varios sitios para esperar, como si fuera la consulta de un médico, ¿no? Recuerdo que se abrió la puerta y salió una pareja de gente de color. Yo me quedé mirando a la mujer y estaba absolutamente transformada, como si hubiera visto algo realmente muy fuerte, ¿no? Pasamos dentro, me presentaron a la gente. En ese viaje yo ya estaba iniciado en las religiones, me dieron mi cargo, con lo cual me recibían con un cierto respeto porque ya era alguien en esa religión, ¿no? En la religión afrocaribeña. Y dijeron que lo que quería era ver al diablo, ya que estaba allí, ¿no? Me sentaron. Antes de eso me dejaron, yo pedí permiso para ver si podía revisar lo que había allí, ¿no? Me dijeron, puedes hacer lo que quieras mientras ellos hablaban. Y en el medio de toda aquella habitación había una especie de caja, yo siempre la llamo la caja de zapatos, como de 1,50 m de altura, 1,60 m, otro 1,50 m de ancho y como 2 metros de largo, ¿no? Toda tapada con una especie de tela, no recuerdo si era roja o negra, oscura, ¿no? Yo levanté aquella tela y me dejaron entrar dentro. ¿Y qué había dentro? Había huesos humanos, había cráneos, había cartas del tarot, había cuchillos, había tijeras y muchas manchas de lo que luego supe que era sangre, ¿no? Después de haber revisado por allí, cerraron y empezó el ritual. Nos sentamos enfrente de aquella caja y empezó el ritual, ¿no? El primo de Guelín empezó con una carraca a invocar en creol y al cabo de un momento la caja empezó a moverse, pegando unos saltos que fue lo que a mí me asustó en principio, ¿no? Que aquello de repente se moviera sin que nadie teóricamente hubiera dentro era algo sospechoso, ¿no? Siguieron el ritual y al cabo de un rato se oyó una voz de dentro, que surgía dentro de la caja, que hablaba en creol, una voz que yo tampoco olvidaré en mi vida porque le patinaba la R, era gangosa. Tenía como frenillo. Frenillo, exactamente. Y que se dirigió a todos los que estaban ahí saludando, ¿no? Y que en un momento determinado, como si viera lo que había detrás de la caja,
dijo, ¿y ese blanco quién es? Los blancos somos gente muy... te insultan despectivamente por la calle diciéndote blanco, ¿no? Entonces debía resultarle extraño a aquel ser que hubiera un blanco allí metido, ¿no? ¿Y el ser te habló? Hablaba en creol. A mí al principio me ignoraba, ¿no? Pero en un momento determinado sí, me habló en perfecto castellano. Me dijo, ¿qué vienes? ¿A qué vienes aquí? ¿Qué quieres? Y yo le dije lo que quería. Le dije, he venido a verte, me gustaría conocerte. Y entonces seguía hablando con el resto de la gente, ignorándome. En un momento determinado había 2 voces o 3 dentro de la caja y aquello se ponía muy violento, ¿no? Entonces Gelin me decía, hay 2 diablos dentro, se están peleando, ¿no? Y el primo de Gelin con un cuchillo clavaba el cuchillo en la caja y se paraba todo aquello, ¿no? Y siempre seguía la voz principal, esa voz gangosa con frenillo, ¿no? En un momento determinado, después, por hacerte corta la historia, ¿no? Me dijo, voy a hablar contigo, ¿no? Empezó como si se olvidara del resto de la gente que estaba allí. En castellano. Perfecto. Y me dijo cosas de mi vida que yo me quedé absolutamente asombrado, de mi pasado, que evidentemente nadie conocía allí porque acababa de llegar, que solamente conocía yo, muy íntimas. Y después me dijo otras cosas del futuro. Me dijo, ten cuidado con una enfermedad que vas a tener en los pulmones, vas a estar a punto de morir, vas a perder a tu novia, vas a perder la casa, etcétera, etcétera. Yo evidentemente no me creí nada, a pesar de que hubiera acertado en las cosas del pasado, ¿no? Me dijeron que tenía que hacer la ofrenda que había llevado, que era el ron, y las cosas tenía que entregárselas, y levantaron aquella especie de tela que había cubriendo. Me dijeron que tuviera cuidado porque era un diablo muy violento, que cuando sintiera que cogía la botella por la parte de arriba lo soltara muy rápido, porque si no podía arrancarme la mano, me decían, imagínate. Yo hice la ofrenda, sentí que alguien desde dentro la cogía, y siguió toda la historia. Me dijeron, bueno, ¿qué quieres, no? De todo esto, ¿quieres hacer daño a alguien? ¿Quieres pactar? ¿Quieres...? Dije, no, quiero simplemente verte. Me preguntaron si no tenía miedo, dije que no. Insistí mucho en querer verle, me dijeron que no era agradable, que era peligroso, que olía mal, pero no me convencieron. Y bueno, por fin accedieron a que pudiera verle, ¿no? Pusieron una barrera de sal entre nosotros y la caja aquella y levantaron la tela. ¿Y qué viste, Miguel? Y lo que me encontré fue un individuo, estaba más o menos detrás de la caja, estaba hacia el fondo, a esa distancia que estás tú, ¿no? Como 1,5 metros de mí, ¿no? Blanco, enano, imagínate, un enano, medía 1,20 m de estatura, muy huesudo, muy anciano. Yo calculo que tendría 80 y tantos años, con una perilla muy, muy estirada y con los ojos amarillos inyectados en sangre, en una mirada que nunca voy a olvidar. Entonces un individuo desde atrás empezó a caminar así, tambaleándose hacia mí, alargó la mano hacia mí, yo quise tocarle, pero Gelin me dio un manotazo, no me dejó tocarle, ¿no? Era un tipo extremadamente extraño, un blanco... ¿Era humano? Humano, sí. Para mí era algo humano, ¿no? Físico incluso diría, ¿no? Taparon, siguió el ritual, y cuando el diablo dijo adiós, despidiéndose de mí en castellano, levantaron y el diablo había desaparecido. Aquel ser había desaparecido. Te preguntaba si ese ser era un ser humano. Sí, luego te cuento porque hice muchas preguntas, ¿no? Y llegué a averiguar que no era un ser humano, que era un diablo. No el diablo, un diablo. Sabrán nuestros televidentes que al igual que hay muchos ángeles, querubines, arcángeles, etcétera, hay una cohorte de diablos, y este era uno de ellos. Uno de ellos con el que había pactado el primo de Gelin y su hermano 7 años de abundancia, de bienestar, de riqueza, a cambio de su vida. Curiosamente, otro viaje, bastante tiempo después, le pregunté a Gelin por su familia. Los dos habían muerto el mismo día, en 2 accidentes diferentes, en 2 lugares diferentes. Parece ser que el diablo había venido a cobrarse su tributo y se los había llevado. Te cuento algo más. Cuando yo salí de la historia le dije, Gelin, salía absolutamente alucinado, dije, Gelin, yo esto quiero grabarlo. Él me había ofrecido, incluso me ofreció en esa sesión, por 10.000 pesetas, grabar un ritual en el que yo podría grabar cómo sacrificaban a un niño pequeño, a un bebé, a un niño de menos de 1 año, ¿no? Efectivamente yo me negué, ¿no? Pero imagínate, pedía solamente 10.000 pesetas. Yo le ofrecía hasta $500,000, llevábamos presupuesto en ese viaje, hasta $500,000 de pesetas, que para ellos era una fortuna como de 50, 60, 100 millones de las antiguas pesetas para nosotros. Y él dijo, claro, lo aceptamos, porque para él era solucionar la vida de suya y de varias generaciones. Dijo, pero como es una cuestión de religión, tengo que preguntarle al diablo, a ver si quiere. Al día siguiente vino con la noticia de que el diablo no dejaba grabarse y que no podía hacerlo. Pero la mayor razón que yo pienso que era cierto, aparte de ese dinero increíble que yo ofrecí, es que acertó en todo lo que me dijo 6 o 7 años después. Yo volví de Haití y tuve una enfermedad que estuvo a punto de llevarme a la tumba, y ocurrió todo lo que ese diablo me había pronosticado 6 años antes. Y ahí comienza tu particular odisea en busca del misterio y en busca de pues toda esta historia. De ese diablo, sí señor. Miguel Blanco, nuestro tiempo de programa ha concluido. Ha sido, verdad, un placer, un honor tenerte en este programa. Espero que esta sea la primera de muchas veces. Ojalá. Que sigas acudiendo aquí a contarnos estas y otras apasionantes historias. La aventura por el sendero de los dioses. Ojalá.
Gracias, Muchas Miguel. Y a toda la gente que nos ha tenido la paciencia de estar viéndonos y escuchándonos esta noche.